Queridos amigos, queridas amigas, hay dos alimentos que son, como ahora está de moda decir, superalimentos. Y curiosamente son dos de los alimentos de los sabores más fuertes que puede haber. Y se trata del limón y del ajo. Mucho se habla de superalimentos, pero yo creo que comparado a estos, todo lo demás palidece, aunque muchos de ellos son exóticos y pues muy buenos para el organismo. Pero lo que digamos es mundial, es accesible a todo el mundo y que tiene grandes beneficios para el cuerpo porque lo alcaliniza y tiene una serie de vitaminas y de beneficios para el cuerpo, pues apasionante para los que son estudiosos de la naturopatía. Limón y ajo, dos alimentos con un sabor fortísimo, pero sin embargo son los que más bien hacen, ¿verdad? Pues la enseñanza de hoy se podría decir que es una enseñanza que va a hacer de ese limón y de ese ajo, porque va a ser muy fuerte, pero va a ser enormemente beneficiosa para el cuerpo de la amada. ¿Por qué? Porque vamos a aprender de nuevo a discernir, a ver quién es quién, qué es lo que se está mostrando en este tiempo final. Entonces la enseñanza de hoy se llama el arma política de los fariseos. Una gran parte del ministerio de Yahshua HaMashiach mismo fue para desmontar a los fariseos. Porque los fariseos habían montado un tinglado realmente de falsarias suposiciones y de entramados ocultistas, realmente que era para causar pavor. Pero él no sufrió en ningún momento ese pavor, sino que lo denunció tranquilamente, con su conciencia habitual de saber quién era y de hablar las cosas a su tiempo, a la sazón de las cosas, argumentadamente, ¿verdad? Con esa tranquilidad que da la verdad. Entonces nos encontramos en un tiempo, esta antesala de la llegada de nuestro Mashiach Yahshua, en el que los ministerios cuelgan fotos con su supuesta mujer. Ministerios, hablamos de incluso ministerios mesiánicos, ¿verdad? Que cuelgan fotos para hablar de congresos de matrimonios, de Had, tomando incluso conceptos hebreos. ¿Para qué? Para enseñar fotos con su supuesta mujer cuando son homosexuales. Por más que se dejen sus barbas canosas e intenten disimular esas maneras, valga la redundancia, amaneradas, afeminadas que tienen, es obvio. Entonces muestran la foto con la supuesta mujer, jovencita y tal, cuando son homosexuales, que se echan y que se han venido echando unos con otros en una orgía que ha pasado, háganse la cuenta, ha pasado del Vaticano a sus orgías homosexuales, ahora querían meterla también en las raíces hebreas y en el mesianismo. Y entonces se echaban varón con varón en plena cuarentena. Claro, con sus mancebos jovencitos. De otra manera, ¿qué haría en plena cuarentena ese mancebo jovencito que tenía ahí bajo el auspicio de su casa? ¿Verdad? Un mancebo, ¿verdad?
jovencito ahí metido en su casa en época de cuarentena. ¿A cuento de qué? Claro, homosexuales, ¿verdad? Y como son tan atrevidos los homosexuales, porque como es que en la mitología del homosexualismo se transmite la fuerza de varón a varón, pues por eso toman a jovencitos, para llevarse toda la clorofila, ¿verdad? Entonces, claro, luego callamos lo que el Ruaj, que nos lleva a toda la verdad, nos muestra, lo vamos callando y luego queremos todos la misma cobertura y sabrosura de parte de Elohim. Por cierto, sabrosura en nuestro sistema circulatorio con el cual están todos de acuerdo. Y así lo sentimos, con esta sabrosura que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque saben que decimos la verdad. Entonces todo el mundo en su fuero interno nos corrobora haciéndonos sentir esa sabrosura del Ruaj HaKodesh. ¿Y qué me dicen dejando a un lado esa homosexualidad? Claro, esa homosexualidad que para ser Babilonia tiene que ser Babilonia. Babilonia, porque querían poner los conceptos y los nombres Kadosh dentro de Babilonia. Claro, eso es Babilonia también, Babilonia. Homosexualidad ahí, también. Pero ¿qué me dicen del esbirro, también del mismo ministerio, que me llamaba hace 3 meses o por ahí, irónicamente, claro, no, siempre con contención, nunca hablando claramente? Claro que yo estoy de acuerdo en que pues no puedan hablar claramente ministerios que tienen almas a su recaudo, supuestamente, porque, claro, ¿cómo decir? No van a señalar a la amada del Mashiach, a la amada del Mashiach, al hombre profético, porque si no, se les va su auditoría, sus auditorios, sus feligresías y etcétera, ¿no? Yo hasta ahí puedo entenderlo. Pero ahora, lo que no se puede entender es que participen de las obras infructuosas de las tinieblas, no denuncien la verdad que nos está mostrando el Ruaj HaKodesh y luego quieran la misma cobertura que la amada. No puede ser. Eso no puede ser. Porque la verdad es para quien la ama, para quien más la ama. Entonces, ¿qué me dicen del esbirro del mismo ministerio que me llamaba irónicamente Salomón? A ver, Salomón, es que esto es por ahí, por allá. Y me mandaba implícitamente el recado de que me sometiera, con el discurso que ya todos saben que está manido, de Korah y de someterse a las autoridades y de todo eso. Ya, así ya nos conocemos. Entonces, que me sometiera a autoridades como cuáles, como la suya. ¿Quién te dijo, pedazo de mierda, que estabas sobre mí? ¿Que tú o tus líderes homosexuales podían darnos órdenes a lo que somos amada del Mashiach? Que vamos a llegar a Elohim. Entonces, este está siendo ya, mis estimados y mis estimadas, un mensaje familiar. Pero un mensaje familiar que no van a oír hablar en los catecismos tribuneros interreligiosos de hoy. Porque nadie quiere oír la verdad. Por eso le rogaron a Moshe, no hable Elohim con nosotros, que perecemos. Luego lo vamos a ver. Entonces, partiendo de la base, para que sea un mensaje familiar, pero con verdad, no más hipocresía, no más catecismos tribuneros interreligiosos. El mentiroso no ama a nadie. El que oculta, el que se mueve en la mentira, el que distorsiona
la verdad, ¿verdad? Para ocultar. El mentiroso no ama a nadie. El que tapa pecados de sus ministerios, de sus mandamases, no ama a nadie. Es un percebe que se inventa todas las figuras. No llega hombre, es un percebe. Y se inventa todas las figuras. Y entonces tenemos al precedente del sacerdote Elí. En el libro de Samuel, de Primera de Samuel, en Primera de Samuel 2, 12 al 36, dice así. Esto es una enseñanza familiar para no repetir estos mismos errores que vamos a ver. Dice, los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahweh ni las normas de los Kohanim respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del Cohen, mientras estaba cociendo la carne aún, con el tenedor de 3 dientes en la mano, lo hincaban en el caldero o la olla, en la cacerola o el puchero, y el Cohen se quedaba con el Cohen impostor, estos hijos sin decencia, aun teniendo supuestamente Torá, se quedaba con todo lo que sacaba con el tenedor, y así hacían con todos los israelitas que iban allí, a Silo. Incluso antes de que quemasen la grasa, venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba, dame carne para asársela al Cohen, no te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía, primero se quema la grasa y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía, no, me lo das ahora o lo tomo por la fuerza. Yahweh consideraba grave el pecado de los jóvenes. Claro, quizá para otros no. Quizá para esa generación que ha bajado tanto el nivel de lo que es la integridad, ni les cuenta ya como pecado. Pero Yahweh consideraba grave el pecado de los jóvenes porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Yahweh. El muchacho Samuel estaba al servicio de Yahweh vestido con efod de lino. Su madre solía hacerle un vestido pequeño que le llevaba de año en año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Luego bendecía a Elí, al Caná y a su mujer diciendo que Yahweh te conceda descendencia de esta mujer a causa de la súplica que ha presentado a Yahweh. Después regresaban a su lugar. En efecto, Yahweh visitó a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El niño Samuel crecía ante Yahweh. Elí era muy anciano cuando se enteró de que los hijos hacían a todos los israelitas de lo que les hacían y de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, les dijo, ¿por qué hacéis estas villanías que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos, ¿verdad? Esos rumores que se acuesta la hija y luego la hacen danzar, que se acuesta la hija siendo menor de edad con el profesor, siendo menor de edad, y luego la hacen danzar cuando está en fornicación. Dice, si un hombre peca contra otro hombre, Elohim le será árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahweh, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no hicieron caso a su padre porque Yahweh deseaba hacerles morir. ¿Por qué no escuchan? Porque Yahweh está deseando hacerles morir. Vino un hombre de Elohim a Elí y le dijo, así ha dicho Yahweh, claramente me desvelé a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón. Yo lo elegí entre todas las tribus de Israel para que fuera mi Cohen, subiera ante mi altar, incensara la ofrenda y llevara el efod en mi presencia. También concedí a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis el sacrificio? Y más ahora, la sangre del Mashiach mismo quieren pisotear. ¿Por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo dispuse en la morada? ¿Y por qué honras a tus hijos más que a mí o a tus padres? Cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel. Por tanto, palabra de Yahweh, Elohim de Israel, aunque yo aseguré firmemente que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia, ahora, palabra de Yahweh, me guardaré bien de ello, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian son despreciados.
pero pronto llegará el momento en que amputaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar. Mirarás como enemigo la morada por todo el bien que voy a hacer a Israel, y porque nunca habrá hombres maduros en tu casa. Mirarás como enemigo la morada. Dice, conservaré alguno de los tuyos, cabe en mi altar para que tus ojos se vayan apagando y tu alma se vaya consumiendo, pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. Te servirá de señal de lo que va a suceder a tus dos hijos, Hofni y Pinjas. Morirán los dos el mismo día. Yo me suscitaré un Cohen fiel, que obre según mi leb, según mi corazón y mis deseos, dice Elohim bendito sea. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi Mashiach, de mi ungido. El que quedare de tu casa vendrá a postrarse ante él. ¿Te gusta el plan? ¿No te gusta, no? Para conseguir algún dinero o una hogaza de pan, y dirá, destíname por favor a una función de Kohanim cualquiera para que tenga un bocado de pan que comer. En Jueces 9, 1 al 6, en Jueces 9, 1 al 6, hay una historia que dice, Abimelech, hijo de Jerubbaal, marchó a Siquén donde los hermanos de su madre, y le dijo a ellos y a todo el clan de la familia de su madre, decid esto por favor a oídos de todos los señores de Siquén. ¿Qué es mejor para vosotros? Ahí está el parentesco, de eso que hablábamos ayer, de que dice Shaul que ya no conoceremos a nadie según el parentesco, pero la mente carnal, predispuesta a la bajeza, a la frecuencia polvo, dice, decid esto por favor a oídos de todos los señores de Siquén. ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Que os estén mandando 70 hombres todos los hijos de Jerubbaal, o que os mande uno solo? Recordad además que yo soy de vuestros huesos y de vuestra carne. Los hermanos de su madre hablaron de él en los mismos términos a todos los señores de Siquén, y su corazón se inclinó hacia Abimelech, porque se decían, es nuestro hermanico. Le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, señor del pacto. ¡Oh! Pacten ahí la jodienda. Con los que Abimelech contrató a hombres miserables y vagabundos, que se contratan con los dineros del pacto de las miserias, del pacto usted con Dios y de toda la mercancía. Ahí caen los miserables y los vagabundos, cagamundos. Se fueron con él. Fue entonces a casa de su padre en Ofrá y mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, porque se escondió. Entonces, este era el hijo de Gedeón, nada menos. Pero también hijo de puta, ¿verdad? Porque su madre era una gran puta, ¿verdad? Entonces, nos dicen las Escrituras que los hijos, y más los hijos habidos en la juventud, son saetas en manos de valientes, ¿verdad? Pero en este caso, como en el sacerdote Elí, o en este hijo de puta y de Gedeón, fueron los hijos o los padres o los hermanos, no saetas en manos de valientes, sino escudos en manos de cobardes, porque se escudan con la familia. Muchos de estos utilizan a sus hijos como satélites para espiar a sus propias congregaciones. También se da, por supuesto que sí, de los mismos creadores de aquella hija que él pone a danzar y el profesor que le dobla en edad se la está cepillando y la hace danzar, de los mismos creadores.
Entonces, los ponen a los hijos como satélites para ver de qué se empapan, de sus congregantes, de sus feligreses, hasta que los niños crecen y aprenden lo que en verdad son sus padres, y ahí se les van quitando las ganas de espiar a los demás, porque saben que el más mierda es su padre, que le ha puesto ese trabajo, ¿verdad? Entonces, luego resulta que cuando dentro de la familia de estos miserables, de estos auténticos energúmenos, cuando se produce un caso, por ejemplo, de adulterio que toque de cerca a estos padres de muerte, a estos padres que hacen heredar mentira, ¿verdad? Resulta que cuando, por ejemplo, alguien adultera cercano a ellos, resulta que lo excusan. Ahora, espérate que sepan de algún adulterio que no sea de su familia, a ver cómo se explayan. Es parte de la ramería, es parte de la prostitución, ¿verdad? De tapar pecados, prostituyendo la verdad, ¿verdad? Entonces, esto, para quien no sepa el significado, todo este modus operandi de todos estos miserables se mueven en la simonía, en la ganancia deshonesta, ¿verdad? En la simonía y en el nepotismo. Quien no sepa el significado, mírenlo en el diccionario, porque son palabras ricas para entender estos tiempos y a todos esos poderes despóticos que se quieren mover en familias jerárquicas, ¿verdad? Y esto es extrapolable a todo, porque todo al final quiere que lo tomemos como familia, para entrar en según qué entramados, ¿verdad? Entonces, simonía y nepotismo. Entonces, como digo, cuando les toca de cerca tapan el pecado, pero si les pilla de lejos son los primeros en explayarse. Si les pilla dentro de su comunidad, pongamos negros, gitanos, judíos, si les pilla dentro de su comunidad ese pecado, pues dicen, no, si al final son judíos, no, si al final son gitanicos, no, si al final, y tapan, quieren tapar pues la bajeza de lo suyo, ¿verdad? Entonces, en lugar de llamar al pecado por su nombre, dicen, no, si estos al fin y al cabo son de nosotros, como decía este asesino Abimelech, ¿verdad? El hijo de Gedeón, hijo de puta. Dice, no, es que son huesos de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Y entonces dicen, no, y los venden como buena gente, siendo los peores bichos que pisan la tierra. En Levítico 20:23, en el libro de Levítico 20:23, dice, no imitéis las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar a vuestra llegada, pues porque han obrado así, yo estoy asqueado con ellas, precisamente, porque establecían preeminencias, porque establecían jerarquías que no se ganaban ni eran, y porque se movían en esos lazos, en esos vínculos, ¿verdad?, totalmente perniciosos. Entonces, el pueblo de Israel estaba llamado a no hacer lo mismo, a no asociarse en mala lid, con pactos Baal, con pactos de ganancias deshonestas, con pactos de sexualidad incestuosa, de pactos de dar a sus hijas para medrar también económicamente, socialmente, ¿verdad? Entonces, claro, vamos de nuevo a Segunda de Reyes esta vez, Segunda de Reyes 17, 8 al 16. Segunda de Reyes 17, 8 al 16 dice así.
seguido las costumbres de las naciones, estas son las costumbres que el bendito sea no quería que siguiera Israel, y han seguido las costumbres de las naciones que Yahweh había expulsado ante ellos. Los israelitas cometieron acciones torcidas contra Yahweh su Elohim. Se edificaron altozanos en todas sus poblaciones, desde las atalayas que deberían estar vigilando, de vigía, hasta las ciudades amuralladas. Se erigieron estelas y cipos sagrados sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Allí quemaban incienso en todo lugar de culto, al modo que de los pueblos paganos que Yahweh había deportado ante ellos. Obraron mal, irritando a Yahweh, y daban culto a los ídolos cuando Yahweh les había dicho: no haréis tal cosa. Yahweh había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mitzvot y decretos conforme a la doctrina que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso y mantuvieron rígida la cerviz como habían hecho sus padres, pero no confiaron en Yahweh su Elohim. Despreciaron sus leyes y la alianza que había establecido con sus padres y las exigencias que les había impuesto. Caminaron tras dioses que no eran nada, tras dioses que no eran nada, y se volvieron nada, y se volvieron nada, se volvieron a temer nada, imitando a las naciones de alrededor cuando Yahweh les había prescrito no actuar como ellas. Abandonaron todos los mitzvot, no uno, todos los mitzvot de Yahweh su Elohim, y se hicieron ídolos fundidos. Ídolos fundidos, imágenes, y creerse todo lo que sale por las imágenes. Los 2 becerros, un cipo sagrado, se postraron ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal, todo el ejército de los ángeles caídos, e hicieron culto a Baal y pactaron con Baal, Baal Berit, ¿verdad? El Señor del pacto, un pacto también que tiene que ver con hacer pacto de sangre cuando ya el pacto de sangre eficaz es el Mashiach, porque si creéis en otro pacto de sangre, ¿de qué os aprovechará el Mashiach? Bueno, y entonces toda esa vileza de estos padres de muerte, que acaban siendo padres de muerte, ¿verdad? Que deberían despertar si están oyendo este mensaje, por el bien de sus vidas. Entonces, claro, vamos a Éxodo 35, 26. Éxodo 35 al 26, 35, 26 dice: todas las mujeres hábiles en hilar y lino fino, dice, todas las mujeres hábiles en hilar y bien dispuestas, hilaron pelo de cabra. ¿Para qué? Para recubrir las tiendas. La tienda de reunión y sus propias tiendas, ¿verdad? Tejían ese pelo de cabra. Ese pelo de cabra nos habla de esas mujeres que para ser proféticas debían cubrir con ese pelo de cabra toda la tienda de reunión, ¿verdad? Toda la tienda de reunión. Y era para guardar la tienda, para que la tienda fuera íntegra, el campamento de Israel fuera íntegro. Y sabemos que el pelo de cabra representa al macho cabrío, ¿verdad? Entonces debían de recubrir con ese macho cabrío profético toda la tienda, ¿verdad? Eso por ahí. Entonces, el llamado es a eso. El llamado es a, sabiendo que estás profetizando si recubres tu tienda con el macho cabrío, pero cubrirlo del macho cabrío, ¿verdad? Cubriéndolo del pelo de cabra, que por cierto, el pelo de cabra mantenía el lugar fresco,
¿verdad? Hacía que no se acaloraran de una manera, pues, que era agresiva para sus personas, ¿verdad? Entonces mantenía el lugar con una temperatura ideal, ¿verdad? Si no, te fríes en un infierno. Si dejas que la tienda se permee del calor y no pones el macho cabrío cubriéndolo, pues entonces te va entrando el calor hasta que ya no puedes vivir. Entonces la pregunta que lanzamos es, ¿a qué ahora familias de revista, familias que ahora, después de que son ricas y han pactado con el diablo o se han movido en ganancias deshonestas de todo tipo, bueno, familias que han venido siendo ricas, ahora se convierten ¿a qué? ¿Al cristianismo ahora? ¿A qué se están convirtiendo? A no sé qué, familias de revista, ¿verdad? Familias que salen posando, ¿verdad? Como si todos se llevaran bien dentro de sus casas cuando son infiernos en vida. Y cuanto más airén, como Shakira, cuanto más airén que fotos de portada con sus maridos, con sus hijos, más infierno es. Si esto es así. Por eso necesitan sacar la apariencia de que están bien. Bueno, entonces, familias de revista convertidas a no sé qué, si Mashiach Yahshua nos anuncia que vendría a traer disensión, precisamente, entre las familias, que se levantaría la nuera contra su suegra, ¿verdad? A traer disensión, espada, dice. Esta es la advertencia del Mashiach. Entonces, ¿a qué vienen ahora esas familias endemoniadas de revista, convertidas ahora a qué? Ahora, ¿por qué en América no se sientan todos a comer? Especialmente en América. No se valoran ni para sentarse a la mesa, porque tienen complejos, ¿verdad? ¿Por qué tienen complejos? Porque son hijos de padres que no quieren oír a nadie, y menos a un hijo que haga ruido con reclamaciones y que deje en cierto momento en mal lugar a su padre, diciendo la verdad. Esto no quieren ni oír hablar. Entonces le hacen al hijo que cada vez adquiera más complejos, de tal manera que el hijo se sienta indigno hasta de sentarse en una mesa para comer. Tremendo, ¿no? Entonces, en la mesa se desvelan en verdad los caracteres, como se desveló el de Judas Iscariote mismo. Ahí lo tienen, un ejemplo. Ahí es en la mesa donde se desvelan los caracteres. Proféticamente es ese punto. Entonces, ahí, sentados todos a la mesa, y más si es una familia numerosa, pues se toma tirria, los malos toman tirria de oír masticar a los otros. Y entonces les sienta mal hasta el ruido de la masticación. ¿Verdad? Claro, son gente arisca, mujeres ariscas, ¿verdad? Mujeres ariscas, hombres ariscos, que odiaban el sonido de masticar. Ahora, ¿por qué eran ariscos o ariscas? ¿Por qué? Porque son hijos muchas veces de padres que no han manifestado el afecto ni entre ellos mismos ni entre la pareja y mucho menos a sus hijos. Entonces se han criado con esa carencia de ver y sentir el afecto hasta tal punto que se han vuelto ariscos, que cualquier cosa les sienta mal, cualquier ruido. Masticar mismo les sentaba mal. Tremendo, ¿no? Y al día de hoy les sentará mal oír la masticación aun de sus propias hijas e hijos. Tremendo. Entonces, como digo, en la mesa se descubre la contención. ¿Quién de verdad tenía contención? Ahí sale, en la mesa. Ahí sale quién de verdad tenía contención, porque ahí aflora. No puedes soportar la mirada del otro, ni la masticación del otro. ¿Por qué? Porque guardas contención en tu corazón.
Por eso, desde siempre, la mesa familiar era un llamado a la sanidad, a sanear los sentimientos. Porque es que esto no lo van a oír nunca en congregaciones ni en prioratos de gilipolleces. Pero después de disentir, es cuando de verdad llega la comprensión. Primero hay que pasar por disentir, ¿verdad? Entonces, después va a llegar la comprensión, ¿verdad? Por eso estamos dando una lección al mundo. Es necesario disentir antes para que comprendiéramos la verdad. Entonces, las familias adineradas, muchas de ellas, van perdiendo la dicha de sentarse a la mesa a medida de que los hijos aprenden a conocer lo que en verdad son los padres, ¿verdad? Por eso, luego ya en esas familias adineradas, optan por no hablar, comiendo. En la mesa nadie habla. Claro, ya viene una dictadura, un despotismo, que es el mundo de este tiempo. Entonces, para que no se cumpla la palabra que está en Mateo 10, 34 al 36, Mateo 10, 34 al 36, dice: no penséis que he venido, esto lo mencionábamos antes, aquí está la clave, no penséis que he venido a traer shalom a la tierra, no he venido a traer shalom, sino espada, dice nuestro Mashiach Yahshua. ¿A quién están sirviendo? ¿A quién le oras? Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Tremendo. Son palabras del Creador del cielo y de la tierra, Yahshua HaMashiach, te guste o no te guste. Entonces, ¿verdad? Para que nadie disintiera encima de la mesa, a la hora de la comida, para que no se oyera la voz de los hijos, que no se oiga ni una mosca, ¿verdad? Para pasársela huyendo de la verdad. Por eso no querían oír a los hijos, por eso le dan a los hijos a heredar complejos y más mentiras. Huyen de la verdad. Pero es que la maldad del engaño acaba matándoles como familia unida. Porque poco a poco los años van separando. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Padres impiden llegar al Mashiach a los hijos. Cuando los hijos están en edad, siendo niños, de acercarse al Mashiach, pues no les dejan a los niños, ¿verdad? Y les impiden que escuchen a sus mensajeros, aun cuando sus mensajeros sean sus propios hermanos, ¿verdad? Entonces, en Mateo 19, 14, dice así: preciosos y preciosas en este bellísimo día. 19, 14. Dice: más vamos a ver si abrimos la paginita. Ahí está. Mas Yahshua les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Claro, pero ¿por qué no les dejan? Porque no querían que nadie llegara. Entonces, claro, no querían que nadie llegara, que el hijo tenía que ser otro hipócrita, otro racista, otro clasista, otro déspota y ser de la misma calaña que su padre, ¿verdad? Si el hijo es mejor que su padre, que ese debería en verdad ser el deseo de todo padre, que el hijo fuera mejor que él, ¿verdad? Más virtuoso, más estudioso, que el conocimiento que adquiriera no le pasara la factura que le ha pasado a él, ¿verdad? Entonces,
si cuando ese debería de ser el deseo de que el hijo fuera mejor que el padre, cuando saben que el hijo ya es mejor que el padre, al hijo se le castiga y se le hostiga todo el tiempo, robándole al hijo el aire vital. Ahora, si el hijo cede a lo que previamente cedió la puta de su padre y adora a la bestia, el hijo no será molestado, ni sedado, ni exorcizado. ¿Por qué? Porque entonces servirá al mismo engaño que sirvió el padre, ¿verdad? Al mismo engaño. Y la voz del Mashiach, que sabe el padre, que habla en los hijos virtuosos cuando son, pues, sobre todo desde jóvenes, más jóvenes, esa voz del Mashiach en ellos les parece grotesca a los padres, por eso la tienen que ir apagando. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y si la verdad les acusa, se mueren. Por eso en Éxodo 20:19 es cuando les dice, pueden ustedes leerlo, que le dice el pueblo de Israel a Moshe, que no nos hable más Elohim, que es que perecemos. ¿Por qué? Porque es la verdad. Ahora, la muerte del político y del religioso, ¿cuándo se da? Pues le voy a decir exactamente cuándo. Está muriendo, porque están muriendo las jerarquías. El político y el religioso están muriendo, y el científico también le acompaña, por supuesto que sí. Son jerarquías. Jerarquías que, como no se las habían ganado, ahora las pierden. ¿Pero por qué las pierden? Porque nunca eran suyas, no se las habían ganado nunca. Entonces, en un jardín o en una granja de Connecticut, en el estado de Connecticut, pongamos, va un hijo pastor y le dice a su padre, que tiene la granja y que lo único que le queda ya es la granja en Connecticut, ¿verdad? Y le dice, mira, papá, es que, o papa, ¿verdad? Dice, tienes que favorecer con más espacio al vecino, al que colinda con la granja en Connecticut, dándole más espacio, ¿verdad? Aunque el vecino de al lado sea un retrasado, extraficante de drogas o hijo de traficante, ridículo, patán, pero padre de familia y adinerado, amigote del pastor. Por eso el pastor le dice a su propio padre, hazle espacio a ese energúmeno, a esa mente maltrecha, loco perdido. Claro, no honran ni a sus padres, hijos pastores estoy hablando, de una granja en Connecticut. No honran ni a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos mismos, aunque les hayan reputado toda la comunidad, aunque hayan encontrado el pastorado para resarcirse y para lavarse la cara y para dárselas de que son buena gente o grandes hombres, si no se han ganado, no se ganan ni honrar ni siquiera, no son capaces de honrar ni siquiera a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos mismos son una deshonra. Sus propias vidas son una deshonra, ¿verdad? Son una deshonra, no saben ni honrar a sus padres. ¿Pero por qué? ¿Por qué están perdiendo esas honras que según ellos habían adquirido? ¿Por qué la jerarquía de este mundo está cayendo desplomada? Toda. Ciencia, política, religión. Porque nunca se las ganaron. Porque en verdad esas jerarquías nunca se las ganaron. Y hasta aquí esta enseñanza de este magnífico día que nos concede nuestro Elohim, bendito sea. Esas eran las armas de los fariseos. Hoy, nuevamente, se las hemos arrebatado o confiscado para la honra, para el esplendor de nuestro Elohim. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom. Shalom, bella amada del Mashiach.